Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 8 de Tangle Romance, Lárgate de mi casa, basados en el libro. Recoge tus cosas y lárgate de mi casa. Esta fue la primera vez que Cylon escuchó el tono de Kank así. No estaba enojado como si explotara cada vez que se sentía infeliz, pero era frío e indiferente hacia un extraño, y eso lo hizo sentir miedo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Cylon temblando de sospecha. Vio a la persona a su lado ladeando su rostro como si no quisiera mirarlo más. Se veía miserable. ¿No dijiste que confiarías en mi hermano? ¿Quieres ayudarme a encontrar evidencia? Pero tu hermano ya se confesó. ¿Qué quieres hacer? Kang hizo todo lo posible para que su voz no temblara, pero fue muy difícil para él no darse la vuelta y mirarlo. Ayer me dijiste que no crees que sea cierto, y tú mismo dijiste que Saifa no era ese tipo de persona. Suficiente, no quiero escuchar otra explicación. Kang, Cylon llamó a la persona que quería irse, sin siquiera atreverse a extender la mano y agarrar su mano como antes. Vuelve y empaca tus cosas y lárgate de mi casa. De ahora en adelante no tenemos nada que ver entre nosotros. Tutoría o cualquier otra cosa, todo será cancelado. ¿De verdad quieres eso? Preguntó Cylon quejándose, y Khan no quería escuchar más explicaciones, ni siquiera quería ver la cara del otro. Sí, incluso si nos encontramos, no hay necesidad de fingir que nos conocemos. Es mejor que ambos desaparezcamos de la vida del otro. Extraño, Kang no dijo una palabra de vulgaridad, pero cuando la escuchó, hizo que las lágrimas rodaran por su rostro mientras miraba su espalda irse. Esas palabras trajeron la mente de Kang hacia él. Realmente lo odiaba ahora. Lo odiaba tanto que no quería verlo. Lo odiaba tanto que no quería que apareciera más en su vida futura. Cylon solo podía observar cómo la silueta de espalda ancha se alejaba cada vez más, recorriendo una distancia. Esta distancia tan cerca que fácilmente podía correr y extender la mano para evitar que el oponente se fuera. Pero Cylon pensó cuidadosamente. Era el momento más difícil para hacer tal acción. El camino de las dos personas desde el principio eran dos líneas paralelas. En algún punto pueden acercarse o cruzarse por un momento, pero luego se separan rápidamente, incluso varias veces más lejos que la distancia original. Pero la mejor elección que puede hacer Cylon es volver a su camino. Una vez más, abrazarte a ti mismo con fuerza puede que no sea tan cálido como cuando te abrazan, pero alguien como tú, una vida pequeña, ¿cómo puede haber tantas opciones? Debido a que el señor Gong es bastante famoso en el mundo de los negocios, el accidente que ocurrió se ha difundido ampliamente a través de muchos medios. Aunque muchas personas no entienden el proceso delictivo específico en la confesión del sospechoso, todavía hay personas como el maestro Nadao que saben que hay muchas otras personas además de Saifa que también están en problemas. ¿Cómo estás? Cuando Cylon se sentó en la silla frente a ella en la sala de consejería, preguntó Naptao. Ese día, cuando Naptao escuchó esta noticia en la televisión, no podía quedarse quieta. Y recientemente, la noticia de que Saifa confesó el crimen le preocupó aún más, por lo que contactó a Cylon de inmediato. Pero luego sucedieron todo tipo de cosas que hicieron que no quisiera hablar de eso con nadie. Pero por la familiaridad y la preocupación por los dos hermanos, pensando en la injusticia del destino, quiso echarle una mano a Cylon, así que concertó una cita para encontrarse con él antes de comenzar la primera clase. He visto todas las noticias. Cuando estaba sola con Cylon en la sala de consejería, dijo Naptao. Sí, Cylon bajó la cabeza en silencio, no porque no quisiera hablar, sino porque incluso alguien cercano a su hermano como él no sabía mucho más que lo demás.